Cuando recordamos la época del colegio, algunos con más satisfacción que otros, estoy segura, se nos vienen a la cabeza algunos nombres que han quedado grabados en nuestra memoria desde la etapa escolar. Julio C. Tello, por ejemplo. ¿Qué peruano no se acuerda del nombre Julio C. Tello? Tello fue el padre de la arqueología peruana y fue un hombre sumamente activo. Creó museos, descubrió culturas y transformó la idea que los peruanos tenían sobre el pasado. Es más, nuestra identidad, basada en la riqueza del legado preincaico, es sin duda gran trabajo de Julio C. Tello. Estoy en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo Libre, al que venimos a menudo. Este museo fue creado por Julio C. Tello en 1945. Desde aquí les doy la bienvenida a este programa sobre su vida. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Tello fue un personaje que les dio a la arqueología un sentido muy nuevo, como disciplina, como ciencia, la humanizó. Es muy importante recordar a Tello porque es emblemático todo el trabajo que él hizo y tiene un mensaje en nuestra sociedad actual. Que admiremos, conozcamos a las sociedades nuestras que por milenios habitaron en este país. Julio C. Tello es el fundador de la arqueología peruana, descubridor de grandes culturas. Con sus hallazgos cambió la idea que teníamos los peruanos acerca de nuestro pasado milenario y lo hizo contestando una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el origen de la civilización en el antiguo Perú? Tello fue una mente brillante, deductiva, sabía hacerse preguntas, trazar conjeturas y para grandes preguntas, grandes respuestas. Las respuestas que encontró nos hablan de un ser humano autóctono, capaz de enfrentarse a su naturaleza compleja, difícil y superarla para seguir avanzando. Julio César Tello nació el 11 de abril de 1880, hijo de una familia pobre, originaria de Huarochirí, en la Sierra de Lima. Tello creció en su provincia natal, frente al imponente nevado del Pariacaca, uno de los apus más importantes de la antigüedad. Tello nace en Huarochirí, en una provincia andina de Lima, al pie del famoso apu prehispánico de Pariacaca. Esto a él lo hace familiar con el mundo andino, porque además era nativo en idioma quechua. Tello dominaba a la perfección el idioma de los incas. Su padre era agricultor y su madre elaboraba mantas. Desde muy pequeño tuvo experiencias que marcarían su vida futura. Él cuando era niño
en Huarochirí. Ayudó a un científico norteamericano notabilísimo, un señor llamado Alex Gerlitschka, que es el antropólogo físico que trabajó sobre la teoría del origen del hombre americano, en fin, a recoger cráneos en Huarochirí. A raíz de esta actitud vivaz, esta actitud inquieta, los locales de niño le ponen de sobrenombre Choruco o Charuco, que es el nombre con que se denomina a estos famosos venados locales o los cervatillos de conducta vivaz e inquieta, fiel ejemplo de la personalidad de Tello. Tello vivió en su tierra natal hasta los 12 años, participando de las actividades propias de un niño campesino. En 1893, sus padres lo enviaron a Lima para continuar sus estudios escolares. Se alojó en una modesta vivienda del barrio Cocharcas, en los Barrios Altos. Primero estudió en el Colegio de Lima, dirigido por Pedro Labarte, y luego concluyó la secundaria en el Colegio Guadalupe. Fue un alumno aplicado. El Perú era un país que se estaba reinventando. Se vivían los años de la reconstrucción nacional, luego del desastre de la guerra con Chile. En el año 1900, comenzando el siglo XX, Julio C. Tello ingresó a la Universidad de San Marcos para estudiar medicina. Allí se hizo amigo de Hermilio Valdizán, de Sebastián Lorente y de Ricardo Palma Jr., hijo del tradicionalista. Esta amistad le permitió conocer al escritor. Palma quedó impresionado con la inteligencia de Tello, al punto que le propuso trabajar en la Biblioteca Nacional, de la que él era director. Tello empezó como auxiliar y luego ascendió a conservador. Ese trabajo le permitió no solamente pagar sus estudios, sino también leer muchísimos libros sobre el Perú antiguo. Esta información terminó delineando claramente su vocación por la arqueología. Le ayudaron a terminar sus estudios secundarios, a estudiar medicina, y tuvo esa ventaja de poder estar en el núcleo mismo del discurso académico de Lima de ese tiempo, que estaba fuertemente ligada a la familia de Palma. Por aquellos años era profundo el prejuicio hacia los indígenas. En esa atmósfera hostil, el joven universitario de Huarochirí se fue abriendo paso a base de esfuerzo y dedicación. Tello vivió como indígena la experiencia de serlo, pero dentro de un espacio terriblemente ligado a las familias pudientes, poderosas del Perú de ese momento. Eso le permitió a él entrar pues en contacto con la esfera que era dominante en la intelectualidad del Perú en ese momento. Entonces es una mezcla interesante. Un indígena de quechua hablante original que entra a un espacio en el cual el quechua era profundamente despreciado, menos en la familia de Ricardo Palma, en donde sí se entendía, sí se estimulaba estas cosas. En 1906, cuando Julio C. Tello cursaba su 5º año de estudios de medicina en la Universidad de San Marcos, dictó una conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima, que por entonces se ubicaba en la Biblioteca Nacional. El título de su disertación fue, a ver si lo digo bien, La craniectomía en el Perú prehistórico. Para hacer esta conferencia, se basó en los restos óseos precolombinos que recolectó durante un viaje de vacaciones en su natal Huarochirí. Más tarde, en 1908, el tema de su tesis de bachillerato fue la antigüedad de la sífilis en el Perú. De esta manera, quedaba clarísimo el vínculo que él tenía entre medicina y arqueología.
Los estudios sobre la arqueología nacional de Tello tienen un importante vínculo con la medicina. Su primera tesis versa sobre los cráneos peruanos y las patologías y deformaciones craneanas, o el origen de las deformaciones craneanas que él podía observar de ellos. Como anécdota podríamos mencionar incluso que Tello trabaja con un corpus de cráneos de la colección de Raimondi, donde incluso llega a reconocer algunos cráneos colectados por el sabio italiano en Huarochirí. Tello ingresó a la arqueología y a la antropología como médico, y su primera preocupación fue, por ejemplo, qué enfermedades tenían los antiguos peruanos. Esa es la razón por la que su tesis como médico fue el estudio de la sífilis, que era lo que se creía que había en el antiguo Perú, a base de cráneos rescatados principalmente en Huarochirí. La tesis de Tello fue aclamada por unanimidad por el jurado, cosa rara en la exclusiva Facultad de Medicina de San Marcos. El trabajo resultó pionero, ya que se complementaban la arqueología, la medicina, la antropología y la etnohistoria. Y su siguiente tesis tiene que ver con el origen de la sífilis en el antiguo Perú. En este caso ya Tello cambia de corpus y ya no se centra en huesos o restos orgánicos como son los cráneos, sino se vincula principalmente al análisis de la iconografía y de las enfermedades representadas en la cerámica prehispánica, principalmente mochica, chimú y eventualmente chancay. Gracias a este corpus, Tello postula la existencia de la sífilis en el antiguo Perú, rebatiendo la tesis de que esta enfermedad había sido traída por los españoles, por lo menos en los estándares del conocimiento de su época. La tesis de Tello fue publicada y en su dedicatoria agradeció a don Ricardo Palma por los sabios consejos y la valiosa ayuda. Julio C. Tello se graduó como médico cirujano en 1909. Cuando se disponía a ejercer su profesión, Tello ganó una beca para estudiar un posgrado en la Universidad de Harvard, la más antigua y prestigiosa de los Estados Unidos. Allí estudió antropología física, arqueología, etnología y lingüística. Tello salió de Harvard en 1911 como máster en antropología. Entre sus profesores estuvieron prestigiosos científicos como Franz Boas y Alex Hrdlicka. En el aspecto personal, en Estados Unidos conoció a la española Juana Dueñas, madre de su primer hijo, Julio Tello Dueñas. Más tarde, Tello viajó a Europa, donde asistió a seminarios de arqueología en Londres, nada menos que en la Universidad de Cambridge, y en Berlín. Imagínense, una salida en ese momento era espectacular, ¿no? Entonces Tello en esos momentos es un baluarte para el Perú porque se forja fuera con gente luminaria en el tema de la arqueología, antropología, medicina. Llega al Perú y aplica el conocimiento. En Inglaterra, Tello se casó con Olive Chisman en 1912 y juntos regresaron al Perú. Él tenía 31 años, ella 18. Olive sería su compañera definitiva y madre de sus 3 hijas. Es una persona que triunfa afuera pero que retorna.
y luego aplica lo que encuentra afuera de manera extremadamente inteligente y convencional en lo que él se propone. Hay que entender que cuando Tello entra a todo esto, la antropología, la arqueología en el Perú y en América en general estaban naciendo, todavía no existía como nosotros la conocemos o como nosotros creemos que era, una disciplina ya muy desarrollada. En junio de 1913, Tello fue nombrado jefe de la sección de arqueología del Museo Nacional. Allí desarrolló su idea de que los museos tenían que ser lugares de convocatoria para el gran público y no solo para entendidos. Encontró la oposición del jefe de la sección histórica del museo, Emilio Gutiérrez de Quintanilla, para quien el museo era un espacio de deleite solo para conocedores. Contemporáneo a Tello fue el arqueólogo alemán Max Uhle, quien, luego de varias exploraciones en la costa peruana, lanzó una teoría controversial. La alta cultura en el Perú había sido importada de Centroamérica. Max Uhle era el arqueólogo que representaba toda la verdad aquí en el Perú. Y por ser extranjero, alemán, por ser tener nombre de sabio y tal, era creído por todos. Las tesis de Uhle fueron combatidas, pero abiertamente por Tello. Y no solo eso, sino que él comenzó a objetar cada una de las cosas que decía Uhle. Por esto tuvo que publicar mucho. Ante esto, Tello lanzó la tesis del autoctonismo. Tello se le conoce porque lanzó la teoría autoctonista, que consistía en decir, oiga, nosotros los indios somos iguales a todos ustedes y por lo tanto en el mundo entero las civilizaciones pudieron crecer sin necesidad de ayuda de otros, nosotros también lo hicimos. Es esto un poco la posición de Tello, que desde luego se enfrentaba a un mundo fuertemente adverso. Ahora los indios caminaban por las calles sin ningún problema, por todos los lados. En la época de Tello la cosa era mucho más difícil. En 1918, Tello comenzó a dictar clases en San Marcos y se graduó como doctor en Ciencias Naturales en la misma universidad. A pesar de sus reconocidos méritos académicos, Tello tuvo que enfrentar prejuicios por sus orígenes andinos. Porras Barrenechea decía que Tello, cuando entraba a las aulas, a las reuniones del Consejo de Facultad en Letras, sostenía, esto es una cosa muy famosa, se paraba, llegaba siempre tarde, además exprofeso, llegaba unos minutos luego de iniciar la reunión, levantaba la mano y decía, señor decano, ¿de qué se trata para oponerme? Porque era un poco lo que él sabía que iba a ocurrir. La academia era fuertemente racista y etnicista. Y Tello lo sabía, no lo escondía, lo decía. El Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos comenzó a funcionar el 21 de octubre de 1919. Por esos años, el rector de la universidad era Javier Prado Ugarteche. El museo fue organizado por Julio C. Tello, quien lo equipó con varias de sus propias colecciones, producto de largos años de exploraciones. En ese mismo año, en 1919, con el apoyo de la universidad, Julio C. Tello organizó una gran expedición al departamento de Ancash. Trajo numerosos objetos que pasaron a incrementar la colección del museo y también sirvieron para sustentar su hipótesis sobre el origen de la civilización en el antiguo Perú. Tengo en la mano, no se imaginan qué, uno de los cuadernos de trabajo de Julio C. Tello en esa expedición. Qué lujo, ¿no? Se conserva en el museo, aquí, en la casona de San Marcos. Cuando
Tello llegó a Chavín, el conjunto arquitectónico estaba prácticamente enterrado por efecto de los aluviones. Luego de arduos trabajos de limpieza y excavación, aparecieron canales y altas paredes en el templo. Tello volvió a Chavín en los años 30 y reafirmó su teoría. Para él, Chavín era el origen de la alta cultura en el Perú y el lugar desde donde se esparció la civilización a todo el territorio. Chavín habría sido un importantísimo centro de peregrinación en el antiguo Perú. Estos descubrimientos iban más allá de la arqueología. Traían abajo ideas acerca de la inferioridad cultural de los indios peruanos. Su primera visita fue en el año 1919, él estaba muy joven todavía, y comenzó a sostener la hipótesis que en su momento era una barbaridad. O sea, nadie le creía que el punto de partida de la civilización estaba en la cordillera y que en esa cordillera había nacido por una simple razón. La cordillera está al centro de dos grandes vertientes de atesoramiento de riqueza en el Perú. Uno, la Amazonía, y otro, la costa. Tello con esto rebate una serie de postulados como los de, por ejemplo, Hule, que pensaban que Chavín era un derivado de la cultura mesoamericana, ¿no? Finalmente, Tello, con una serie de productos de información de él mismo por su propia investigación, ¿no?, logra postular que Chavín es una cultura completamente autóctona e independiente. En 1921, Julio C. Tello publicó su libro Introducción a la Historia Antigua del Perú, una síntesis de los resultados de su expedición realizada en 1919. Se trató de un importante trabajo donde describió por primera vez a Chavín como la cultura matriz del Perú, una civilización avanzada con orígenes amazónicos. Tello planteó la naturaleza autóctona y no importada de la civilización peruana. Civilización que se extendería de oriente a occidente, de la montaña a la costa. En esa ocasión, exploró y estudió los yacimientos arqueológicos ubicados en las cuencas de los ríos Guarmey, Santa y Alto Marañón. Allí reunió gran cantidad de piezas de diversos materiales, de piedra, de hueso, de cerámica, y estos hallazgos causaron sensación. El lugar adquirió la categoría de Gran Monumento Nacional. A partir de entonces, la idea que teníamos del Perú antiguo comenzaba a transformarse para siempre. Por eso es tan importante Julio C. Tello. ¿Tú crees que puedes contarme brevemente, de la forma más sencilla posible, cuál es la teoría de Julio C. Tello sobre el origen de la civilización en nuestro país? El origen de la civilización en el Perú, según la postura de Julio C. Tello, sitúa al hombre andino como responsable del proceso civilizatorio peruano, y especialmente a la cultura chavín, cuyo origen, a partir de la interpretación iconográfica que hace Tello sobre los elementos reconocibles en el famoso castillo de Chavín, la primera con la postura de Max Hule, que pensaba o postulaba que el origen de la civilización peruana era mesoamericano, es decir, que era un origen importado, resultado de una influencia externa en los Andes centrales. Y la segunda, probablemente menos conocida y realmente más interesante para el análisis de la realidad nacional, es que cambia el eje, digamos, indigenista o el eje de la atención sobre el origen ancestral de la civilización peruana de Cusco a la zona andina de Chavín de Huántar. Desde entonces han habido hallazgos o se han desarrollado investigaciones que inclinen la balanza hacia Hule, hacia Valcárcel o hacia Tello. Bueno, sin duda el origen de la civilización andina es un origen autóctono.
Tello significativamente dio en el clavo, por decirlo en términos coloquiales, al postular que el origen de la civilización era Chavín. Y creo que más allá de ponernos en una discusión sobre si tal o cual lugar correspondía al foco civilizatorio, al origen de la civilización en particular, lo más interesante de la postura de Tello es que él sitúa al pasado prehispánico en general como la piedra fundacional de la peruanidad. Por su natal Huarochirí. Integró el Partido Nacional Democrático, formado por su amigo José de la Riva Agüero. Desde su escaño resaltó la importancia de la educación, la ciencia y la defensa del patrimonio histórico. No es un diputado de perfil alto en los temas políticos más importantes de la época, sino se concentra principalmente en labores que tienen que ver con el nombramiento de profesores, políticas educativas, todos los temas que tienen que ver con Huarochirí. Tello fue un férreo defensor del patrimonio arqueológico. Gran cantidad de huacas en todo el país eran profanadas y saqueadas por gente inescrupulosa. En la primera década del siglo XX apareció el indigenismo, movimiento que buscaba reivindicar a la cultura indígena. Tello estuvo entre los primeros que se plegaron al indigenismo, aunque después tuvo ciertas discrepancias con este movimiento. Él se adhirió a la Asociación Pro Indígena. Julio C. Tello fue un incansable explorador de nuestras raíces. Recorrió el Perú de cabo a rabo.
Yo cuando comencé a hacer mis investigaciones recorriendo el Perú, a donde iba, dijeron, sí, pero aquí ya estuvo Tello. No había lugar del Perú en donde ya no hubiera estado este personaje. Si yo no hubiera tenido todo el respeto que le tengo a este señor, en realidad lo hubiera odiado, porque nada de lo que uno encontraba ya no había sido visto por Tello. Esto creo yo que es una característica central de él. No hay punto del Perú que no haya sido tocado por este personaje. Estudió el altiplano, excavó en Cusco, excavó en Puno, excavó en Arequipa, ¿dónde no excavó Tello? Es una de las cosas impactantes de él. Del colegio, todos recordamos a Julio C. Tello como el descubridor de las culturas más importantes de la época preincaica. Aparte de Chavín, en el departamento de Ancash, él realizó impactantes descubrimientos en el departamento de Ica. Por ese entonces ya sufríamos unos, 40 años de huaqueo y venta indiscriminada de objetos arqueológicos a museos del mundo y a colecciones privadas del Perú y del exterior. Recién en 1927, Tello pudo reunir los recursos necesarios para organizar una expedición a Paracas y Nazca. Encontró 429 fardos funerarios y varias necrópolis. A partir de ese momento se tuvo una idea más cabal de la evolución de las culturas preincaicas y su periodificación. Ya no podíamos seguir creyendo que los incas resumían la antigüedad del mundo andino. No, estas culturas aportaron muchísima información en ese sentido y ayudaron a entender los orígenes de la civilización en nuestro país. Tello fue un arqueólogo que en todo momento vinculó los descubrimientos que realizaba con una explicación teórica mayor sobre el conjunto del pasado peruano. En Paracas descubrió un tesoro impresionante, centenares de tumbas con objetos de arte, obras de arte bellísimas, los tejidos famosos de las necrópolis de Paracas y de las cavernas también. En fin, esto le dio mucho nombre a Tello y mucha importancia frente a la opinión pública y al Estado. Comenzaron a hacerle un poco de caso a Tello cuando él comenzó a presentar estas cosas. En los años 20, Tello propone la cultura Paracas justamente por los hallazgos que habían sido hechos de manera fortuita, ¿no? Con un par de colegas en el sur, en la zona de Pisco. Encuentra fardos, pero como todo investigador, a partir de los fardos empieza a ver a dónde pertenecían, ¿no? Finalmente termina descubriendo los entierros que se encuentran en Cerro Colorado y con ello este baluarte que tenemos en el Museo Nacional. Ya desde la década de 1920, Tello era una gran figura académica en el Perú y en el extranjero. Entre otros reconocimientos, fue nombrado miembro de la Real Sociedad Antropológica de Londres y de Washington en 1925 y 1928, respectivamente. Dicen que entre sus alumnos Tello no tenía discípulos, sino militantes, ¿no? ¿Por qué el fervor a la figura de Tello? Porque Tello realmente incursiona como el primer especialista del tema arqueológico en el Perú. Antes, digamos en el siglo XIX, por ejemplo, figuras como Raimondi veían el tema arqueológico como integrante, por ejemplo, de la historia natural del Perú. Era una pequeña parte de un todo más complejo. Mientras que Tello, con sus descubrimientos arqueológicos y al mismo tiempo desde el Museo Nacional, es responsable de articular por primera vez desde estos escenarios públicos el discurso político y el discurso ideológico de una ancestralidad peruana fundamentada en sus elementos arqueológicos. O sea, digamos que él nos hizo basar nuestra identidad en nuestro pasado prehispánico. Exactamente. O sea, esa idea nace de él. Recordemos que el descubrimiento en 1927 de las momias Paracas por parte de Tello ocurre aproximadamente 15, 16 años después de aquel de Jairam Bingham en Machu Picchu. Entonces,
estamos hablando también de un descubrimiento del pasado peruano por los peruanos. Tello se vio seriamente afectado con la caída del régimen de Leguía. Sánchez Cerro le quitó el cargo de director del Museo de Arqueología Peruana y puso en su lugar a Luis E. Valcárcel. Esta militancia le cuesta también en 1930, con el fin y el derrocamiento de Leguía por parte de Sánchez Cerro, su fin como director del Museo de Arqueología, este espacio que él había fundado en 1917. Entre 1931 y 1936, Tello dictó clases en la Universidad Católica. Allí organizó salidas de campo por los alrededores de Lima. En 1937 emprendió una exploración a la costa norte, descubriendo el templo de Sechín, en la provincia de Casma, departamento de Ancash. Se trataba de un centro arqueológico de extraordinaria belleza. Tello era uno de esos arqueólogos que publicaba, y publicaba bastante. Tiene alrededor de 10 a 12 libros sustantivos, todos ellos, de los cuales 4 o 5 se dedican a la cosa general del Perú, presentación general del Perú, y los demás son libros específicamente dedicados a sus investigaciones. A Tello le gustaba trabajar en equipo. Por ello, siempre incluyó a la arqueología dentro de un trabajo multidisciplinario. Tenemos en él un modelo de investigación que ahora tratamos de hacerla multidisciplinariamente, porque si bien el arqueólogo a través de excavaciones en extensión, recuperamos la información contextualizada para hacer la interpretación de esta, acudimos a diversos especialistas, ¿no? Por ejemplo, se valía de artistas y dibujantes, como el señor Pedro Rojas. Hemos trabajado acá en el museo para algunas exposiciones anteriormente y cuando hemos hecho la comparación de una foto con un dibujo de don Pedro, que en paz descansa, se falleció hace un tiempo, el dibujo viene siendo mucho más específico que la propia foto, ¿no? En 1940, cuando Tello tenía 60 años, comenzó a trabajar en Pachacámac, gracias al apoyo del gobierno peruano, a través de la Junta Pro Desocupados. La idea de Tello y de esta Junta es revalorar uno de los sitios más grandes e importantes de Lima y convertirlo en un atractivo no solo de interés para visitantes, sino también para toda la comunidad en sí. La idea de Tello era reconstruir tal cual era originalmente el monumento y a la vez construir un museo en las inmediaciones de este sitio arqueológico. Julio César Tello dirigió las excavaciones en el Templo del Sol y en la llamada Plaza de los Peregrinos. Donde realizó trabajos de restauración fue en el Templo de las Mamaconas, o Aquiahuasi. Las labores aquí en el Aquiahuasi duraron varios años con un equipo de trabajadores del Museo de Pueblo Libre, ¿no? Y una serie de obreros que permitieron reconstruir casi en su totalidad el edificio. Esta
reconstrucción que algunos han criticado y han observado, según Tello, él ha respetado la fidelidad del edificio. Donde ha encontrado muros originales, él ha decidido seguir esos muros y tratar de que todo sea lo más fidedigno que sea al monumento original. Julio C. Tello realizó sus excavaciones en Pachacámac entre 1940 y 1944. Los trabajos los realizó junto a su equipo, principalmente en esta zona, la zona del Aquillahuasi, que es el templo que ven aquí detrás de mí. Aquillahuasi quiere decir Casa de las Escogidas. Tello distinguió 4 tipos de edificaciones en este lugar: templos, palacios cercados, aposentos menores no cercados y viviendas del pueblo. Lo verdaderamente valioso de los hallazgos de Tello fue que estos le permitieron mostrar la altísima calidad de la infraestructura y los servicios de este lugar, como sistemas de captación de agua, acueductos y cisternas. Además, Tello estuvo a cargo de la restauración de este templo, que por entonces se encontraba muy deteriorado. El edificio este de las Aquillahuasi, que se llamaba de las Mamaconas, es un La Universidad San Marcos en los últimos años ha publicado los llamados cuadernos de Julio C. Tello. En esos cuadernos hay como 5 números dedicados a Pachacámac, y en esos 2 de esos cuadernos hablan de los trabajos en el Aquillahuasi. ¿No? Él dice, por ejemplo, que sí, efectivamente él está respetando todos los muros originales, ha completado todo lo necesario. En enero de 1945 se dio una disposición para que los objetos arqueológicos se concentrasen en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, incluidas las colecciones del Museo de Arqueología de San Marcos. Tello fue el gestor de esta medida. Él consideraba necesario un espacio adecuado para estudiar, conservar y mostrar las riquezas culturales del país. Bueno, yo creo que el gran legado de Julio César Tello en el Perú es el Museo Nacional. Por primera vez el Perú logra acumular un gran repositorio de colecciones que antes habían estado en manos privadas o dispersas en colecciones a lo largo y ancho de nuestro país. Este Museo Nacional es el espacio donde todos los peruanos podemos reconocer las reliquias de nuestro pasado. A lo largo de su vida, Tello fue fundador, organizador, asesor y gestor de diversos museos. Esa es una de sus grandes labores. También la gestión de instituciones culturales. Tello era un convencido del papel educativo de estas instituciones. Un lugar para mostrar, para enseñar. El museo es un sitio de reflexión. Museo viene de musas, lugar de inspiración, de donde se inspiran las gentes. Y el museo era eso para Tello. Entonces era un lugar de investigación, un lugar de conservación y un lugar de presentación, de exposición, de exhibición de las maravillas que este país tenía. No es obra de arte lo que él estaba presentando, sino conocimientos que habían hecho los antiguos peruanos. La pasión por la historia la tenía siempre en la vena.
Y esta combinación fue importantísima porque permitió no solamente que tengamos este Museo Nacional de Arqueología y Antropología, con la colección más grande que en gran parte corresponde a su gesta. Él le dio mucha atención a los museos y estuvo trabajando en organizar el Museo de Arqueología, el Museo Nacional, el Museo de San Marcos, también trabajó en el Museo Larco, un museo privado. Entonces él buscaba a través de los museos y la experiencia que había tenido en todo el mundo, en Europa como en Norteamérica y en otros países, el poder transmitir esa información social, no artística, no artesanal. Julio César Tello falleció a los 67 años víctima de cáncer a los ganglios, el 3 de junio de 1947 en la clínica del Hospital Arzobispo Loaiza. Su cuerpo inicialmente fue enterrado en el cementerio Presbítero Maestro, pero un año más tarde, y según él mismo dispuso en su testamento, sus restos fueron trasladados hasta este mausoleo en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Julio César Tello logra articular sobre la base de sus descubrimientos científicos, sobre la base de la vocación pública del museo, un discurso nacional de identidad peruana fundamentado en las reliquias de nuestro pasado prehispánico. Es sin duda una de las bases fundamentales de la identidad nacional. A lo largo de su intensa vida, Julio C. Tello estuvo consagrado a la organización de la arqueología peruana. Realizó una inmensa cantidad de exploraciones y excavaciones científicas, fundó museos y los dirigió con acierto hacia la exhibición, conservación e investigación. Acumuló materiales, escribió cuadernos de estudio, publicó gran parte de su trabajo y dejó mucho material inédito. De él se ha dicho que fue un dínamo humano, que cumplió una labor de fundador en el Perú. Fue un indio que sintió la voz de sus ancestros, un sabio tenaz y un polemista ardoroso. Indudablemente, uno de los peruanos más grandes del siglo XX. Julio C. Tello es un ejemplo de peruano. Él fue un hombre de origen muy humilde, nació en Huarochirí, pero a punta de esfuerzo, de buena formación, de talento y de amor por sus orígenes, supo demostrar que fuimos una sociedad que conquistó su medio ambiente, su geografía, y esto le permitió generar una cultura enorme a la par de las grandes civilizaciones del mundo. En estos tiempos, gracias a nuestro desarrollo actual, comenzamos nuevamente a mirar nuestro pasado, sobre todo a valorarlo, y en ese sentido, la figura de Julio C. Tello puede servirnos de inspiración para seguir avanzando hacia el futuro. Nos vemos en la próxima.